Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? De eso se trata, de creer para poder ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Cómo termina la historia? Casi todo la conocemos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has permitido que hoy estemos en este lugar, Señor. Gracias porque te hemos podido alabar, hemos podido glorificar tu nombre, hemos podido ofrendarte a ti, Señor. Hemos escuchado testimonios y alabanzas, Señor. Y ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Abre tú nuestros oídos espirituales, Señor, para que estemos atentos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú lo harás. Amén y amén. Tengo la impresión que variamos un poco el programa, Héctor, ¿no? Había quedado alguien. Una de las primeras cosas que debemos hacer, yo quiero tratar 3 puntitos que son bastante importantes. Primero, que Jesús se ajustó al propósito de Dios. Jesús se ajustó al propósito de Dios. Jesús era amigo, muy amigo, de Lázaro, de Marta y de María. María es la que después rompió ese vaso de perfume carísimo, lo derramó en los pies del Señor y lo enjuagó con su cabello. Y ellos estaban ahí, y cuando Jesús llegó varios días más tarde. Es decir, que no llegó en el momento que ellos le habían llamado. Y ahí Marta era media como nosotros, media impulsiva parece ser. Lo increpó. Le dice: pero Señor, si vos hubieras venido cuando nosotros te llamamos, Lázaro no estaría ahí adentro. Lázaro no estaría ahí adentro. Pero ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste cuando nosotros te llamamos? Y la verdad que es difícil de comprender esto, ¿no? Porque Lázaro era amigo Jesús era amigo de la familia. La familia desesperada porque Lázaro estaba bastante enfermo, lo llama, no lo debe haber llamado por teléfono, no sé cómo en esa época, pero la verdad que le dice que venga pronto porque el amigo estaba enfermo. Y Jesús, cuando recibe la noticia, decide quedarse 2 días más en el lugar. Si yo fuera Lázaro, o Marta, o María, o fuera parte de la familia, diría: con amigo como este, ¿para qué querés enemigo? Si lo estoy llamando en el momento de necesidad y él no aparece, él se queda 2 días más en ese lugar. Para Marta, la respuesta de Jesús implicó que él no cuidó el detalle de venir urgentemente a salvar, a sanar a su amigo. Que Jesús no había tenido la delicadeza de decirle: Marta, quédate tranquila, yo no voy, pero esto no es para que Lázaro desaparezca, para que nunca más, para que Lázaro muera. Quédate tranquila, yo voy a ir más tarde, pero todo va a salir bien. No le dijo nada a Jesús. Simplemente no fue. Silencio total y absoluto de parte de Jesús. Ahora, si nosotros no conociéramos la historia, no conociéramos cómo termina, no conociéramos quién es Jesús, podríamos decir: este Jesús es
un tipo bravo. No se apiada ni siquiera de su amigo que se está muriendo. Y la verdad que él podría haber dicho, sé sano, como lo hizo con el centurión, y Lázaro habría sido sano, por más que hubiera estado a muchos kilómetros de distancia. Pero tampoco hizo eso. Tenía razón Marta para estar enojada en ese momento. ¿Sabe por qué no hizo esto Jesús? Porque Jesús se ajustó al propósito de Dios. Jesús se ajustó al propósito de Dios. Y hermano, Dios a menudo demora su trabajo con nosotros. ¿Por qué? Porque nos está preparando para que nosotros nos ajustemos al propósito de Dios. Nosotros debemos de ajustarnos al propósito de Dios. Nuestra vida debe ajustarse al propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Mire, permitir que Lázaro muriera era un propósito que Dios tenía. Si solamente Jesús hubiera lanzado su palabra y hubiera dicho, Lázaro, sé sano, era un milagro más, que se podía llegar a atribuir a, qué sé yo, a una pastillita que se tomó, algún medicamento o cualquier cosa. Y aparte, ya había sanado a un montón Jesús. Así que era un milagro común. Las cámaras de crónica no se habrían interesado en ese milagro, porque era un milagro más. Pero la resurrección de Lázaro, hermano, representa el milagro más grande de todos los actos públicos que Jesús hizo en su ministerio. Porque no era que habían pasado esos minutos que dicen los médicos para decir, a ver, en una de esas está durmiendo, todavía no se murió. No, este ya se había muerto, bien muerto, y despedía olor. Tan es así que ni las hermanas querían. Dicen, no, ¿para qué si ya huele mal? No movamos nada. Pero Dios tenía un propósito a través de Jesús. Y muchos no se dan cuenta que este pasaje es el pasaje que precede a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Después de este pasaje, después de este milagro, después de la gente que estaba reunida en ese lugar, es cuando Jesús entra a Jerusalén y ahí lo reciban con Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Donde recibe, donde lo reconocen realmente como el Hijo de Dios. Reconocen el poder que Él tiene. El versículo 18 y 19 dice que muchas personas salieron al encuentro de Jesús porque habían oído que Él había hecho este milagro. Y esa era la clave y el propósito que tenía Jesús cuando Él dijo, Lázaro no está muerto, duerme, así que quedémonos unos días más por aquí. Es decir, que no es que se quedó porque no lo quería Lázaro, sino porque quería que la gloria de Dios se pudiera ver manifestada. Y hermano, a veces estamos nosotros tan ciegos o tan cortos de vista que no vemos el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso es que tenemos que ajustarnos al propósito de Dios. A lo mejor estás haciendo cosas que Dios nunca quiso que tú hagas. Tal vez estás tan ocupado en la lista de cosas que tienes que hacer que no puedes ver el propósito de Dios para tu vida. A lo mejor muchas cosas buenas, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios realmente quiere que tú hagas para Él y para su reino. Tal vez te pusiste a trabajar demasiadas horas y eso te impide reunirte, te impide y te hace que faltes a las reuniones y eso te aleja del propósito de Dios. A lo mejor decidiste dejar de estudiar para ir a trabajar
y Dios tenía pensado otros planes para tu vida. A lo mejor Dios quería que fueses pastor, evangelista, misionero, ingeniero, contador, doctor. Y nosotros no le hicimos caso al propósito que Él tenía para nuestras vidas. La pregunta sería, ¿estamos caminando en el propósito de Dios? Imagínate por un momento si Dios quería hacer con tu vida el Miguel Ángel de esta época. El Miguel Ángel de esta época. Pero ¿qué pasó? Vos estuviste tan ocupado en tantas cosas que seguramente, como dije recién, eran buenas, pero no tuviste tiempo de agarrar un cincel o agarrar y ponerte a pintar. Y entonces nos privaste a todos. Primero a Dios, segundo a ti, a toda tu familia y a todos nosotros de ver tu obra que podría haber hecho. ¿Por qué? Por no ajustarnos al propósito de Dios. Y hermanos, ajustarnos al propósito de Dios como cristianos es una responsabilidad. No podemos evadir nosotros la responsabilidad de ajustarnos al propósito de Dios. Dice un proverbio que nosotros somos culpables por perder el tiempo haciendo lo bueno cuando deberíamos hacer lo mejor. Y hermanos, todos estamos cargados de actividades. Todos tenemos demasiadas actividades. Yo tengo muchísimas actividades en lo secular y en lo ministerial. Y a veces estoy tan ocupado por cosas que tengo que hacer y me olvido de pasar un tiempo con el que me dice las cosas que yo realmente debo hacer. Sería buena idea que a partir de esta semana nosotros nos hiciéramos una lista de las cosas que no debemos hacer. Que no debemos hacer, en vez de la lista de las cosas que sí debemos hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros hacemos que realmente no sirven. Entonces deberíamos de hacer las cosas que realmente Dios quiere hacer, ajustarnos a los propósitos de Dios. Decirle, Señor, renuncio a lo que yo quiero hacer. Realmente voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Les parece buena idea? Podemos empezar a aplicarla. Yo tengo varias cosas que tengo que dejar de hacer para hacer lo que Dios quiere que yo haga. El segundo punto es, Jesús se ajustó al tiempo de Dios. Jesús se ajustó al tiempo de Dios. Y hermano, muchas veces el silencio de Dios es nuestra respuesta. Muchas veces el silencio de Dios es nuestra respuesta. Lo que pasa que nosotros en nuestra mente finita es muy difícil manejar y conciliar la no respuesta. A nosotros nos gusta todo rápido, todo express, todo al toque. Queremos todo ya. Y a veces Dios te dice, pará, no es el tiempo. Espera un poquito. No quiere decir que Dios no esté interesado en ti. A menudo Dios no contesta nuestras oraciones en el tiempo que nosotros queremos. Dios contesta las oraciones en su tiempo. Y el tiempo de Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante, no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Dios no está tan apurado como nosotros. Nosotros corremos todo el día, Dios tiene toda la vida, toda la eternidad, no tiene ese problema. Y a veces, hermanos, nosotros estamos orando, tenemos una petición delante del Señor, el Señor no nos contesta y ya nuestra mente empieza a maquinar un montón de cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo,
Dios no está interesado en mí. Dios tiene muchas otras cosas más importantes que hacer que escuchar mi oración. O Dios no contesta mis oraciones porque yo no soy un líder, no soy un pastor, no soy una persona consagrada. Mentira del enemigo, no lo quiero ni nombrar. Dios está interesado en tu problema. Y Dios tiene la respuesta a tu problema. Lo que pasa que, como dije recién, es en el tiempo de Dios. Dios muchas veces nos quiere nos quiere enseñar una cosa que empieza con P, que se llama paciencia. Y entonces ahí es cuando nos prueba y ahí es cuando demora la contestación de nuestra oración, pero Dios tiene la respuesta a nuestra oración, a nuestra petición. A Marta y a María le pasó algo de esto. Marta y María, cuando llaman a Jesús que venga rápido, Jesús no viene, ellas dijeron, Jesús se olvidó de nosotras. Jesús se olvidó de nosotros, se olvidó de Lázaro, que era su amigo, que venía a comer acá con nosotros, que charlábamos. O sea, él se olvidó, no vino. Y no fue así, no fue así. Dios preparó todas las cosas para que esto sucediera de esta manera. Y en la Biblia tenemos un montón de casos donde Dios demoró la obra. Pero no quiere decir que el demorar la obra de Dios, esa obra no se haya concluido. Ejemplo, Moisés y Faraón. Moisés estuvo mucho más tiempo de lo que él realmente hubiera querido estar ahí, en Egipto. Pero Dios permitió que así fuera. Lo hizo con Abraham y con Sara. Abraham, Sara, deseaban tener un hijo. Imagínense, Sara estéril, Abraham viejo. Y ahí viene el hijo. ¿Por qué? Para manifestar la gloria de Dios. Dios no es que se había olvidado de la petición de Abraham y de Sara. Dios la tenía presente, pero era la forma de manifestar su gloria. Y su gloria fue manifestada. Hermano, Jesús vivió aquí en la tierra tal como él creía, como decía y como predicaba. Él hacía las cosas que tenía que hacer. Y hermano, a veces parece como que si el reloj de Dios no anduviera con nuestro reloj. Como dije recién, Dios tiene su tiempo, nosotros tenemos nuestro. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, acá había varios usos horarios en las provincias. Me acuerdo de haber salido desde acá, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, me tomaba un avión acá a las 9 de la mañana y llegaba a Mendoza y eran las 8. Había viajado casi 2 horas y podemos nosotros nuestro horario cambiarlo, si vamos de un país a otro, cambiarlo, ajustar el reloj y tener esa hora. Pero no tenemos la hora de Dios, el tiempo de Dios. El uso horario de Dios es completamente distinto al nuestro. La historia de Jesús nos muestra que todo lo que Dios planifica sucede en el tiempo que Dios establece. Jesús nació exactamente en el tiempo correcto para estar en Belén, como la Biblia lo había declarado, como el profeta lo había indicado, 500 años antes. Él comienza a estudiar las Escrituras en el templo justo en el tiempo que sus padres habían decidido volver a ese lugar. Cuando su madre quiere que él le ayude a salvar la celebración de la boda, ¿se acuerdan la boda que se había terminado el vino y estaban en la mitad de la fiesta y no había más vino? Él va y le dice a Jesús, salvame las papas porque nos quedamos sin vino. Y él le dice, todavía mi hora no ha llegado. Cuando se le pide que venga a sanar a su amigo Lázaro que estaba en cama, él dice, no,
nos vamos a quedar un par de días más aquí en este lugar. Y la lista es interminable, hay un montón de cosas que podríamos agregar a esto. Pero la verdad es que, inclusive cuando fue a la cruz, los discípulos querían acortarle los tiempos y él decía, no, tranquilo, esto es cuando mi Padre diga. Lo que pasa que Jesús fue constantemente bombardeado entre escoger lo urgente y lo importante. Y él escogía lo importante. Él sabía que lo importante era hacer la voluntad de su Padre. Y sabía también que a veces lo que es urgente puede esperar un poco. Jesús era tan disciplinado que no se movía hacia ningún lado sin hacer la voluntad del Padre. Sin hacer la voluntad del Padre. Y hermano, nosotros también tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios. El tiempo preciso es lo que importa. No lo determinamos ni tú ni yo, lo determina Dios. Tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios. Y ajustarnos al tiempo de Dios significa decir no al urgente y estar enfocado en lo importante. Los atletas olímpicos, ellos tienen las mismas horas al día que tenemos cada uno de nosotros. Pero a ellos nada los mueve, ninguna urgencia los mueve y los saca de su entrenamiento riguroso que tienen que hacer para terminar participando de esas Olimpiadas. Ellos tienen bien claro que lo importante va más allá de lo urgente. Y lo importante, valga la redundancia, es lo más importante. Hermano, amigo, no tomes el silencio de Dios como algo que Dios tiene algo contra vos, que por eso no te responde. Si tienes alguna petición delante de Dios, espera. Espera en Él. Confía en Él. Que a su tiempo Él te va a responder. ¿Qué pasa? A veces Dios no nos responde como nosotros quisiéramos que Él nos responda. Pero la respuesta de Dios, sí y amén, siempre llega. Siempre llega. Y hermano, no desmayes si no recibes la respuesta de Dios. Dios está preparando algo mejor para ti. Tu respuesta viene en camino. La respuesta de Dios siempre llega. Hay un dicho popular que dice, más vale perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Y hay otro dicho que también dice, vísteme despacio que estoy apurado. A veces, hermano, nos ponemos nerviosos cuando Dios no nos contesta, pero Dios tiene la respuesta a tu petición. Entonces tenemos en primer lugar que Jesús se ajustó al propósito de Dios. En segundo lugar, se ajustó al tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se viera manifestada. Doy gracias a Dios por el testimonio de los hermanos, porque es una confirmación de esto. La espera en el Señor es para que la gloria de Dios pueda verse manifestada. Y la gloria de Dios, hermano, es el mejor regalo que Dios quiere darte a tu vida. La gloria de Dios es el mejor regalo. Y hermano, Dios quiere que contemple su gloria. La gloria se ve reflejada en el versículo 4. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Amén. Ahora escuche bien esto. El milagro que hizo Jesús fue maravilloso. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, miren lo que dice la Biblia con respecto a nosotros.
a nosotros, a todos los que estamos acá, no se queda ni una afuera. Marcos 16, versículos 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Eso no es ver la gloria de Dios? Y no es nada eso, no queda ahí el versículo. Juan 14:12, este es el propio Jesús que está diciendo esto. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es para todos, ¿eh? No es para algunos sí, para otros no, es para todos. Esa es la gloria de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Muchas veces no oramos por un enfermo, por miedo a que, ¿y si no se sana? Y si no se sana, no se sana. Si está enfermo, no lo vas a enfermar más con la oración. Ahora, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabe? Toda esta historia de la muerte de Lázaro y de la resurrección tiene un solo propósito. Y el único propósito es hacer manifiesta la gloria de Dios. Por eso Jesús le dice a Marta, no te he dicho, Marta decía, no lo saques, déjalo ahí, vas a mover la piedra y hay un olor insoportable. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y hoy nos dice a nosotros en esta noche, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Y hermanos, la gloria de Dios se ve en muchas maneras. Y como dije antes, si Jesús simplemente hubiera sanado a Lázaro, no hubiera sido un hecho importante. Sí lo fue que hubiera levantado a un muerto de la tumba, de un muerto que ya despedía olor. Esto es más o menos como que si usted va a un cine, voy a contar una historia que nos pasó a nosotros. Una vez fuimos a un cine en Estados Unidos, en esos cines de 3D, y daban una película donde estaban haciendo un procedimiento con los ratones, y le salió mal el proceso de esos ratones, y los ratones entraron a multiplicarse y entraron a escaparse. De repente todos sienten en su silla una cola que le hace así, eso dura segundos, prenden la luz y el 95% de la sala estaban todos arriba de la silla. ¿Por qué? Creyendo que los ratones caminaban a través de ellos. Si esa película va la misma persona y la vuelve a ver, ya sabe que no es la cola de la rata la que le toca los pies. Es decir, lo mismo hubiera pasado en el caso de Jesús. Si Jesús sanaba uno más, era uno más que sanaba de la lista larga que sanó. Pero el tema era que acá el milagro tenía que ser otro, la gloria de Dios tenía que ser otro, porque este no era una enfermedad, no tenía un dolor de cabeza o ni siquiera estaba ciego, era uno que estaba muerto de unos cuantos días. Si él hubiera, en vez de ir a Betania, hubiera dicho, como dije al principio, sé sano, Lázaro seguramente iba a ser sano. Pero toda la gente que estaba ahí, anda a saber a quién le atribuía la sanidad. Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega a ese lugar, había una multitud. Parece ser que Lázaro era muy querido.
Y esa multitud fue la misma multitud que después acompañó a Jesús y que recibió a Jesús ahí en Jerusalén. Ahora, hermano, para ir terminando ya, ¿cómo se ve la gloria de Dios? Muchos piensan que la gloria de Dios es algo tan sobrenatural que solo algunos pocos escogidos la pueden ver. Y eso no es así, hermano. Los hermanos vieron la gloria de Dios. Nosotros podemos ver la gloria de Dios en el tiempo que nosotros pasamos solo con el amado, solo con Jesús. Cuando Él nos habla, cuando Él nos mima, cuando Él nos dice que seguí así, está bien por el camino que vas. Podemos ver la gloria de Dios cuando le predicamos a alguien que lleva una vida desastrosa y esa persona se convierte y su vida cambia, da un vuelco de 180 grados. Tenemos testimonios de eso, Ale, en los encuentros. Podemos ver la gloria de Dios cuando oramos por una persona y la persona se sana. Cuando la persona va al médico y el médico le diagnostica que, como te diagnosticó a vos, y que vos vas siguiendo las cosas y ves que va creciendo y te vas poniendo mal. Y de repente desapareció. Ahí vemos la gloria de Dios. Ahí vemos la gloria de Dios. Y hermanos, yo creo que vemos la gloria de Dios todos los días de nuestra vida. Lo que pasa es que no le prestamos importancia. El cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros refleja su gloria sobre nuestras vidas. Yo siempre cuento un testimonio de lo que nos pasó a nosotros en nuestra casa. Veo que están todos preocupados por la inseguridad, ponen reja por todos lados, y está bien que se preocupe. Un día Mirta estaba, perdón querida, un día Mirta estaba tan preocupada por arreglar el jardín, que estaba arreglando el jardín y se quedó sin plantitas y sin tierra. Entonces agarró, sacó el auto del garaje y se fue al vivero. El vivero estaba a unas 20 cuadras más o menos. Aquí que de tan apurada que estaba se olvidó de cerrar la puerta del garaje. La puerta del garaje de mi casa es mi casa, porque entras adentro de la casa, no es que tengo un garaje separado de la casa, entras adentro de la casa. A las 2 horas vuelve y en el garaje de mi casa está todo a la vista. Y a las 2 horas vuelve y se da cuenta que había dejado la puerta del garaje abierta. Y no tiene mejor intención que entrar el auto y cerrar la puerta del garaje enseguida para ver si había alguien adentro de casa. ¿Sabe qué? Yo creo sinceramente que donde vivimos nosotros es una calle tremendamente transitada, pasan colectivos. Yo creo que los ángeles de Dios cerraron ese portón del garaje. Yo creo que los ángeles de Dios cerraron el portón de ese garaje. Y eso es la gloria de Dios manifiesta. Y esa es la gloria de Dios manifiesta. Hermanos, nosotros debemos de empezar a creer que nosotros podemos ver la gloria de Dios cada día. Y hermanos, la gloria de Dios la vemos cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nos consagramos, cuando santificamos nuestra vida, más allá de los problemas y las dificultades que cada uno de nosotros podemos tener. Pero sí que creemos que Dios es nuestro sustentador y nos afirmamos y nos aferramos a Él. Les dejo con estas 3 preguntitas para reflexión. ¿Has estado caminando en tus propios propósitos estos años? ¿O te has ajustado a los propósitos de Dios? ¿Has estado apurándote en tu tiempo, moviéndote por tu propia agenda, en las cosas que tienes que hacer? ¿O te has ajustado
al tiempo de Dios. A la luz de lo que hemos leído y lo que hemos dicho, ¿hay algo en tu vida que te impida que puedas ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida? Hermano, Dios quiere que te ajustes a sus propósitos, a su tiempo. Y Él te dice que si crees, verás la gloria de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has hablado una vez más a nuestras vidas, Señor, y tú tienes un propósito especial para cada una de nuestras vidas. Señor, bendice tu palabra, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú lo harás. Amén y amén.